buenas noches. Es tiempo de Mesa Cuadrada. Gracias por sintonizarnos. En esta noche tenemos el gusto de contar con la presencia del subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, el doctor Eduardo González Pierre. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. El tema del día de hoy es la salud de los mexicanos y cómo funciona este sector para tan importante servicio que brinda el Estado. En esta mesa me acompañan Verónica Ortiz, Luis Carlos Ugalde y Pepe Ureña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Javier Oliva y los invito a que veamos juntos la información que hemos preparado como introducción a este importante tema. Las bases de nuestro Sistema Nacional de Salud datan de hasta 70 años atrás. Este ha alcanzado importantes logros en la actualidad, tales como el pase universal a las mujeres embarazadas. En la compra de medicamentos se logró un ahorro de 10,000 millones de pesos y está por entrar al Congreso de la Unión la propuesta de la Comisión de Regulación de los Servicios de la Salud y el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Arbitraje. En las últimas décadas se han producido cambios sociales, climatológicos, epidemiológicos, demográficos, tecnológicos y ambientales que plantean enormes desafíos para este sector. El sistema está saturado y esto afecta la calidad óptima de la atención. La Secretaría de Salud atiende la necesidad de transformar el sistema para ajustarse a los retos que se presentan y crear un Sistema Nacional de Salud universal. Las enfermedades crónicas no transmisibles son el gran reto. La salud es un derecho humano, además de un derecho laboral. No obstante, hay tres objetivos: cambiar el enfoque a la prevención, implementar políticas de salud con enfoque multitudinario e interdisciplinario, y el tercero se refiere a las finanzas. ¿Cuánto nos cuesta la salud a los mexicanos? ¿Cómo se financia el sistema? La Secretaría de Salud tiene presente los retos y trabaja en ello para tener una población saludable con atención de calidad. Muy bien, pues vamos a empezar el programa. Como les comenté, está con nosotros el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, el doctor Eduardo González Pierre. Y también te quiero decir, Eduardo, que tú eres nuestro primer invitado con nuestro nuevo formato. Entonces estamos estrenando un nuevo formato, esperemos que tenga tanto éxito como el anterior. Y pues bueno, para entrar en detalle como la educación, la seguridad, el empleo, pues la salud es uno de los temas centrales de cualquier gobierno, prácticamente desde que existe el Estado-Nación, ¿no? Entonces una prioridad fundamental, ahí se mide mucho los éxitos o los faltantes, o en algunas veces los fracasos de los gobiernos respecto de la calidad que le brindan a la población. De hecho, la calidad de los servicios de salud es una forma de medir el acceso a una democracia, pero no en el sentido solo de participación, sino en estas condiciones de igualdad. Entonces, en ese sentido, bueno, los retos del sector salud, como escuchábamos en la introducción, pues son más que grandes para una población como la nuestra tan dinámica. Y pues bueno, los retos que están enfrentando el gobierno en ese sentido, pues me imagino que, y de acuerdo a la información que vamos a platicar más adelante, pues son enormes. Así es, Javier. Muchas gracias por la invitación y felicidades por el nuevo formato. Gracias. Como dicen, Javier, la educación es el futuro, pero la salud es el presente. Muchos de los temas y los elementos de progreso de la sociedad dependen mucho de que tengamos una sociedad saludable, de que la gente viva en buenas condiciones y por supuesto que explote al máximo sus potenciales de otros ámbitos. Y en ese caso, efectivamente, la salud es un sector de muchos retos, de retos cambiantes. Lo que hemos visto en las últimas 3 décadas es una transformación muy dinámica de los perfiles de necesidades de la población. Lo decía muy bien la cápsula, las personas se enferman de cosas distintas, tienen requerimientos distintos de atención. Se pasó de lo que eran enfermedades infecciosas, la mayoría de la mortalidad en México hace 3 o 4 décadas estaba asociada a infecciones sobre todo de niños, y problemas del rezago asociados, por supuesto, a la reproducción, a los partos. Y ahora predominan las enfermedades crónicas y sobre todo la mortalidad se da en adultos mayores. Es un tipo de perfiles de requerimientos de atención distinto y eso hace que el sistema se tenga que ir transformando poco a poco. De tener un sistema enfocado a atender partos con ginecobstetras, pediatras, temas de vacunación, esos retos han ido poco a poco siendo superados y ahora tenemos la diabetes, tenemos el cáncer, tenemos las cardiopatías, todo eso está emergiendo y el sistema tiene que ir reacomodándose tanto en perfiles
de los profesionales de la salud, requerimientos de enfermería, nuevas tecnologías, nuevos equipos, nuevos medicamentos, nuevas formas en síntesis de hacer las cosas, y eso es lo que nos encontramos. La relación de educación-salud es permanente, ¿no? Como sectores pues, van íntimamente relacionados, ¿no? Y por supuesto hay sinergias muy importantes. E incluso trabajo, ¿no? Salud también para poder trabajar. Sí, sí. De hecho, es bien importante reconocer que si bien el sistema de salud busca mejorar la salud a través de clínicas, hospitales, médicos, mucha de la salud se genera fuera del sistema de salud. Se genera en los sectores de educación. Una de las principales formas de lograr una población saludable es con mujeres con un alto grado de educación. Eso afecta mucho, por ejemplo, la mortalidad materna y la mortalidad infantil, los niveles educativos promedios de las mujeres. El sistema de comunicaciones y transportes es importantísimo en toda la parte de transporte. Las lesiones no intencionales, sobre todo accidentes de tráfico, son muy importantes en el sistema y eso se aborda con una colaboración conjunta intersectorial. El tema de ecología es muy importante también en los temas de salud. Por supuesto, procuración de justicia también es importante. Mucho de lo que hay que hacer en salud es abogacía, es estar permanentemente interactuando con el resto de los sectores del sistema, el sector económico también, para que haya esta simbiosis, para que haya población saludable a través de acciones de salud y acciones saludables. Y siempre es más importante la prevención también en ese sentido, ¿no? Es hasta más económico, digámoslo así, ¿no? Sale más barato. Eduardo, ¿no? Sí. ¿Qué tan saludable es la población mexicana? Mira, un tema que hay que empezar es entender la salud de la población, no es algo sencillo. Por supuesto hay indicadores, el más fácil es la mortalidad. Lo que quieres es que la gente tenga una mortalidad baja, sobre todo en edades tempranas. Y quizás el indicador más conocido es la esperanza de vida al nacer. Es decir, un mexicano que nace en el 2015 tendría una expectativa de vivir aproximadamente 75 años. Por supuesto viven 2 años más las mujeres, 2 años menos los hombres, pero 75 años es expectativa de vida. Tenemos una mayor expectativa que hace 15 o 20 años. ¿Y la calidad de la vida que tienen los mexicanos, cómo podrías explicarnos cómo es hoy en relación a hace 20 años? Exactamente, la gente vive más años. Sin embargo, lo que hemos visto es que no necesariamente vive más años con buena salud. Entonces hay indicadores mucho más complejos tratando de entender en qué condiciones de salud se vive esa expectativa de 75 años. Y lo que hemos encontrado es que si bien la mortalidad prematura, es decir, que la gente no se muera antes de tiempo, es importante, ahora es todavía más importante que la gente no viva con discapacidades. Y está sucediendo algo muy interesante, Luis Carlos. La gente vive con discapacidades que no generan mortalidad. Pero que te bajan la calidad de vida. Antes de pasar, me gustaría saber, hoy México, en relación a hace 20 años, la calidad de esos años que vivimos de más, ¿cómo es? Ha subido. ¿Ha mejorado la calidad de vida? Ha mejorado el número de años que vivimos y ha mejorado la calidad de esos años de expectativa de vida. Eso no significa que seamos más saludables, necesariamente. No, yo creo que sí significa, podríamos decir que en casi todas las medidas los mexicanos somos más saludables hoy en día que hace 2 o 3 Ahora, décadas. esto parcialmente es resultado del sector salud, parcialmente es una cuestión de tecnología, supongo que tiene que ver también con factores ambientales, con el crecimiento económico. ¿Qué es lo que explicaría esto? Mira, los determinantes más importantes de la salud es, por supuesto, ciertos elementos básicos de sanidad, de salud pública. Ustedes saben que la parte sanitaria es muy importante, la parte de vacunación es muy importante, los cuidados, por ejemplo, de partos seguros, partos realizados por profesionales también es muy importante. Pero como lo dice Luis Carlos, el nivel de ingreso que afecta, por supuesto, la nutrición y la educación son determinantes importantísimos en cualquier sociedad. Déjenme interrumpirlos, vamos a ir a nuestro primer corte. No se vaya, estamos tratando el tema de la salud pública en nuestro país. Ya regresamos.
Muy bien, estamos aquí de vuelta en el segundo bloque. Hoy estamos trabajando el tema de la salud en México, el sector público fundamental para el desarrollo del país. Y bueno, te había interrumpido, disculpa, pero ya ves cómo es la tiranía del tiempo en los medios. Luis Carlos mencionó un tema muy importante, que es esta relación entre el nivel de ingreso y la salud. Algo que hemos visto y está plenamente comprobado es que países con niveles de ingreso más alto también son países con salud más consolidada. Por supuesto hay excepciones, pero quizá la parte más novedosa es que la gente que tiene más ingresos tiene oportunidades que generan más salud, educación y nutrición siendo las más obvias, pero también mayor salud promueve mayor ingreso. Eso es más novedoso. Hemos visto, por ejemplo, el efecto de la salud en los trabajadores sobre la productividad laboral. Se mencionó brevemente el tema de obesidad. Obesidad tiene una carga importante no nada más sobre la salud de la población, sino también sobre el desempeño en el mercado laboral y la productividad y el crecimiento económico. Y se da una serie de interrelaciones muy complejas, pero muy importantes de entender, de cómo la salud tiene un valor intrínseco, más salud es bueno, pero también un valor instrumental, más salud ayuda, capacita, ¿no?, a que otros sectores funcionen mejor. En relación a esto, ¿cómo ha respondido el sector salud para adaptarse a la mayor edad de la población, mayores demandas? Se requieren especialistas, pienso por ejemplo en el caso de los ancianos, los geriatras. No se atiende. ¿Qué población está marginada en el caso de los ancianos y cómo lo está atacando el sector salud? Sí, Pepe, un tema importantísimo. El sector salud tiende a ser más inercial de lo que quisiéramos. Y no es casualidad, las instituciones se mueven lentamente. Mencionaste un caso muy importante que es el de recursos humanos para la salud. Formar un geriatra o formar un cardiólogo puede tomar 10, 15 años. Entonces, en lo que el sistema empieza a identificar más demanda de ciertos perfiles cardiovasculares, menos demanda de otros perfiles pediátricos, tiene que ir reacomodando sus capacidades, ir formando más profesionistas de un tipo, menos profesionistas de otro, creando enfermería. Por ejemplo, ahora los cuidados de largo plazo, que están muy asociados a los problemas crónicos, la gente que vive enferma muchos años, requiere de cuidados especializados de enfermería, que antes no eran el caso. Antes la enfermería estaba ubicada en las instalaciones. Ahora mucha de la enfermería y de los cuidados se hace extramuro, en los hogares, en las comunidades. Y eso requiere un enfoque distinto de cómo atender la salud. Y eso es lo que hemos estado tratando de reacomodar en el sistema. No es fácil, pero el sistema poco a poco tiene que irse reinventando, reacomodando. Muchas de las nuevas tecnologías, por ejemplo, para el cáncer, son tecnologías muy complejas de operar. No es tan sencillo abordar eso porque se requieren instalaciones especializadas, se requiere personal muy capacitado. Los niveles ya de competencia entre el sector público y el sector privado por talento son distintos. Entonces hemos visto cómo esto ha generado presiones fuertes y el gobierno está tratando de reacomodar esto a las necesidades. No es fácil, como repito, pero ha habido avances importantes. ¿Y problemas presupuestarios cómo andan actualmente? El tema dada la reducción que ha habido en términos generales. Sí, también que íbamos, ¿no? Oye, mira, déjame asociar una pregunta con esto del tema presupuestario. Antes de preguntar cómo estamos en este momento, me parece que este perfil que se ha transformado de las enfermedades de las que morimos los mexicanos o las que padecemos más años, también mete una presión financiera ¿no?, brutal al sistema. ¿Cuánto es lo que nos cuesta como Estado la salud, mantener la salud de los mexicanos? Y ligándola con la pregunta de Pepe de cómo gestionamos esos recursos en épocas en las que tenemos que apretarnos el cinturón. Tema muy importante. Así como la expectativa de vida es una de las cifras más mencionadas y comparadas, la otra cifra muy comparada es cuánto le dedicamos como mexicanos a la salud. Y la salud cuesta. La cifra es 6.3% del Producto Interno Bruto. Uno se preguntaría, ¿es mucho o es poco? Nada más en comparativos internacionales podríamos decir, Estados Unidos gasta el 18% de su Producto Interno Bruto en salud.
Europa, países de la OCDE deben de andar aproximadamente entre el 9 y el 10%. Países de América Latina comparables en nivel de desarrollo con México es como el 7-8%. México es el 6.3%. En términos de comparativos internacionales estamos abajo del promedio. Ahora hay otra cifra muy importante de esto, es qué participación de este recurso viene de fondos públicos, es decir, es gasto de los gobiernos, sean federal, local o estatal, y qué parte es privado. Y en México, básicamente la mitad, un poquito más público, ha crecido más la participación pública que la privada, pero aproximadamente 55% de este recurso total viene de gobierno y 45% viene del sector privado. La parte privada es muy alta también en comparativos internacionales. Sí. Entre más desarrollado es el país, más gasto total en salud es atribuible al aseguramiento público. Eduardo, si bien 6.3 es bajo en términos internacionales, otro tema quizá más importante es la calidad de ese gasto. Así como en educación se ha mostrado que gastemos más no significa que gastemos bien, supongo que algo semejante debe pasar en el sector salud. Ese 6.3 bajo puede ser aún más bajo si su calidad es limitada. Sí, por supuesto hay temas de efectividad y eficiencia del gasto, como lo hay en todos los sectores. Ha habido casos, digamos, tanto de la parte de seguridad social como de la parte del seguro popular. Hay que recordar que la parte pública tiene 3 grandes aseguradores. IMSS e ISSSTE por parte de la seguridad social, que cubre a la mitad de la población, y la otra mitad está en el sistema de protección social, que es más conocido como seguro popular, que cubre al otro 50-55 millones de la población. Son 2 subsistemas muy distintos. Uno es centralizado y otro está basado en un nivel federalista, donde cada estado tiene control de la operación de los servicios. Y lo que hemos visto, Luis Carlos, es que en la parte del seguro popular hay mucha heterogeneidad, como la hay en todos los sectores, en el desempeño de cada servicio estatal. Estados que hacen muy bien las cosas y estados que no hacen las cosas tan bien, y donde sí hay áreas de eficiencia muy importantes. Precisamente, Eduardo, a este tema me quería referir. Yo vivo en Morelos, en Cuernavaca, y por ejemplo, observo la administración local, digamos, de los recursos de salud, la enorme demanda que hay, al menos en Cuernavaca, en los hospitales públicos, en los hospitales infantiles. También si te desplazas por otra parte del estado, razonablemente se están haciendo bien las cosas. Pero yo me imagino que también las relaciones entre el sector salud central, llevámoslo así, ¿no?, con el sector salud de los estados de la República y algunos municipios, ¿qué tan fluida es esta relación? Debe ser muy heterogénea, pero en términos generales, ¿cómo la podrías clasificar? Es una relación que también depende entidad por entidad. En el caso de Morelos, al estar tan cerca del DF, casi en la zona conurbada metropolitana mayor, tiene una dependencia importante sobre los institutos nacionales y los hospitales federales. Que además están hasta en el sur, ¿no? Exactamente, a veces es más fácil llegar de Cuernavaca a Tlalpan que de a otras partes del DF a Tlalpan. Pero es una gran oportunidad para Cuernavaca y para Morelos en general que tengan acceso a servicios que son bastante buenos. Y eso permite que haya distribución distinta de espacios de atención, que la alta especialidad, por ejemplo, se apoye más en el DF, y que Cuernavaca y las áreas importantes urbanas tengan hospitales generales, que tienen hospitales muy buenos, a diferencia de estados como Sonora, Chihuahua, Yucatán, que tienen que desarrollar sus propias estrategias y capacidad de respuesta de la alta especialidad. Entonces, mucho de lo que prueba los límites del federalismo es precisamente hasta dónde un paciente se resuelve localmente, y dónde el paciente ya tiene que entrar en un esquema de concentración de esfuerzos, de economías de escala, de equipos muy complejos, donde el paciente se refiere a un tercer nivel, se llama, o un hospital de alta especialidad para resolver la patología más compleja. Disculpa que te interrumpa, Eduardo. Regresamos, estamos en Mesa Cuadrada analizando el tema del sector salud. No le cambie.
Pues bien, muchas gracias por sintonizarnos. Estamos ya en el tercer y último bloque de este programa dedicado al sector salud. Verónica, te habías quedado con una pregunta. Sí, Luis Carlos preguntó sobre la calidad del gasto, ¿no? En salud, así como se mide la calidad del gasto en educación. Y me parece que hay otro indicador también que es importante, que es la calidad del servicio. Claro. Es decir, en los últimos años lo que hemos, el sistema, me refiero como país, lo que hemos hecho es tratar de alcanzar a la mayor población posible, es decir, ese es el ánimo detrás del seguro popular, es decir, atender a la gente que no tenía un servicio por IMSS o por ISSSTE o por su relación de trabajo. Una vez que se considera el derecho a la salud como un derecho humano, entonces tienes que atender a toda la población sin distingo de si tiene trabajo o no. Eso me parece que estamos más o menos cubriendo esa parte. Ahora falta la parte vertical, que es la calidad y el tipo de servicios a los cuales tenemos acceso todos. Ese es un reto, me imagino, permanente del inmediato plazo, y no sé si en eso se inscriba esta idea de esta Comisión de Regulación de los Servicios de Salud, o si va en esa dirección de buscar los mejores servicios y, digamos, en más amplios y de más calidad. Un gran tema, Verónica. Lo decía Luis Carlos. Lo que se ha tratado de hacer, o quizás la agenda más importante de los últimos años, ha sido, sobre todo con la introducción del Seguro Popular, es tratar de acercar a la población clínicas, hospitales, capacidad de resolución de mejores médicos. Hay grandes brechas, por ejemplo, entre lo urbano y lo rural. Hay grandes brechas entre la parte de hospitalización y el desempeño, pero mientras ha habido una agenda que se ha llamado de cobertura o de acceso, que es básicamente dar más servicios en más áreas, hay otra agenda mucho más compleja, un reto importante, no nada más en México, en todo el mundo, que es la calidad. La calidad la tenemos que entender básicamente en dos cosas. Primero, tiene que haber seguridad en el paciente. Lo más importante en dar un servicio es no dañar. Y lo que se requiere es que el paciente tenga las garantías indispensables de seguridad, de que las intervenciones lo van a apoyar, lo van a ayudar, pero hay que estar seguro de que no lo van a dañar. El segundo es que no es condición suficiente el hecho de que tengas más consultas, más días de hospitalización, más medicamentos, más intervenciones quirúrgicas, que se generen los resultados de salud. Entre más actividad y mejor salud hay todo un proceso de calidad. Entonces, el segundo y muy importante tema de preocupación es asegurarnos de que al paciente le vaya bien por el hecho de que haya actividad médica. Y eso es complejo, sobre todo en ciertas intervenciones. Hay que asegurarnos de que todo el proceso, por ejemplo, de medicación, que es muy... Sí, la medicación incluye que la prescripción sea la correcta, que la dispensación de esa prescripción sea la correcta, claro, que la administración de esa medicina dispensada sea la correcta, y eso hace que no nada más conseguir consultas y conseguir médicos te genere salud, sino que todo el proceso sea apegado a protocolos, a guías de práctica clínica, a mejores experiencias internacionales, y hacemos, como se decía, que el dinero logre más resultados de salud. Oye, y en esa perspectiva, ¿cuáles serían, digo, más allá de las administraciones sexenales, las tendencias demográficas, las patologías, ¿no? ¿Cuáles serían, en la perspectiva, los principales retos que vamos a enfrentar en el sector salud como sociedad y como gobiernos? Viene una serie de demandas muy importantes. Se mencionaba la patología, cómo ha cambiado de lo infeccioso a lo crónico. Se están asomando nuevos padecimientos. Mencionar, por ejemplo, padecimientos que generan discapacidad. La salud mental es un problema cada día más importante. Sí. Está muy emparejado con el tema de envejecimiento. Entre más logremos extender la sobrevida de los adultos, se asoman nuevos retos. Salud mental es uno, la discapacidad musculoesquelética es otra. Sí. La gente necesita de apoyos, de cuidados de largo plazo. La parte de oncología está creciendo mucho también porque la sobrevida está creciendo mucho. Entonces viene una serie de retos importantes y el sistema tiene que responder a eso. Responder no nada más en recursos presupuestales, también responder en recursos humanos
que estén orientados a ese tipo de resolución y tiene que evolucionar en su parte de organización. Entonces, una de las cosas que hemos visto es que el sistema de salud es un sistema fragmentado, es un sistema que está dividido entre población que tiene seguridad social porque tiene una condición laboral de asalariado, la otra población que puede ser trabajadora pero no necesariamente asalariada, cuenta propia o algún otro tipo de remuneración, gente que no trabaja, que también requiere de cobertura de salud. Y eso genera traslapes tanto en la demanda o en la cobertura como en la prestación de servicio. Tú mencionabas Cuernavaca, por ejemplo. Cuernavaca es una población importante, pero quizás en ciertos servicios no requiere que cada institución tenga el mismo servicio subutilizado. A lo mejor hay que optimizar para que haya mucha más portabilidad y mucha más integración para que los pocos talentos en una subespecialidad se compartan para toda la población, independientemente de que sea un afiliado al IMSS, un afiliado al ISSSTE, un afiliado al... Además, porque hay regionalización de los padecimientos, Pepe. Esa era una parte de las preguntas fuera de cámaras. En el pasado se ha hablado mucho de coordinar los servicios y abrir a la población el seguro social, a la población abierta, el ISSSTE y viceversa, que salud atienda a derechohabientes del seguro y del ISSSTE. ¿Por qué no se ha alcanzado esta integración? Pepe comentaba que el tema de la universalidad es uno de los grandes retos, pero universalidad es una aspiración de largo plazo. Mucho de lo que se tiene que hacer en el proceso es tratar de lograr convergencia en los niveles de acceso a los servicios, los niveles de calidad, por ejemplo, y por supuesto los resultados de salud. Todavía tenemos un México muy heterogéneo en condiciones de salud y condiciones de acceso. Lo que ha sucedido es que a través de ya muchos años el sistema ha ido convergiendo en la capacidad financiera, la capacidad presupuestal para ofertar servicios. El siguiente paso, después de homologar la capacidad financiera de los subsistemas, de la seguridad social y del seguro popular, es tratar de lograr condiciones equitativas de acceso, que los niveles de hospitalización, las clínicas, los médicos también tengan cierta homogeneización entre el sistema. Todavía hay brechas muy importantes, por ejemplo, en la oferta de hospitalización de la zona urbana, la zona rural, las clínicas, los tiempos de espera, la capacidad de intervenciones quirúrgicas en distintas partes de la República. Posterior a eso, teniendo acceso y teniendo calidad, logras que todos tengamos condiciones de salud relativamente más equitativas. Entonces es un proceso gradual de mucho tiempo. Lo que no se puede hacer es abruptamente abrir la portabilidad o la libre elección, porque entonces las poblaciones se mueven demasiado rápido, escogen de un lado o del otro y eso te genera ineficiencias, podrías acabar saturando demasiado un lado que el otro, porque no le diste a las instituciones la oportunidad de prepararse para tener eso. Entonces se pueden escoger intervenciones y poblaciones específicas para ya empezar a integrar, empezar a utilizar estas eficiencias de escala, que haya mejores servicios, y en eso estamos. Muchas gracias, Eduardo González Pir, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, por habernos acompañado esta noche. Gracias por tu presencia. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima emisión de Mesa Cuadrada. Hasta entonces.